cosa en su lugar, es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino, El pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no. y seguimos en el programa con mi amigo Jesús y estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Agradecemos también la sintonía a través de las ondas radiales y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, algo que la palabra nos menciona, el poder estar sujetos al orden de Dios. La palabra nos lleva también a vivir ordenadamente en el protocolo, en ese protocolo de Dios en donde hay algo que prima, hay algo que Dios permite establecer en nuestra vida y es un orden correcto, el poder estar sujetos a su voluntad. Primeramente nos recalca en el libro de Efesios la importancia de que nosotros podamos consolidarnos con la unidad, consolidarnos con esa verdad. La unidad en el Espíritu cada día en nosotros permite también que podamos compenetrarnos con el cuerpo. Algo que nos menciona en el libro de Efesios, y nos menciona así: yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, versículo 6 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, una esperanza a la cual fuisteis llamados, a la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. La palabra nos lleva a poder identificarnos primeramente con el cuerpo, con nuestro Padre Celestial, saber que cuando nosotros nos tomamos esa identidad va a ser por un vínculo de amor, va a ser porque va a permitir Dios que nosotros podamos ver aquella luz de su rostro a través de su diseño, que podamos ver y que se nos haga visible aquel tratado de amor, aquel vínculo en donde nosotros como hijos tomamos parte de aquel redil, tomamos parte del sueño de Dios. La importancia de reconocer que en esa unidad, en ese Señor, en esa fe, en ese bautismo, hay algo que va a primar y va a ser nuestro Dios. Va a primar el orden de un padre, va a primar que ese mínimo común múltiplo, como así también lo menciona en la palabra, el poder dar a Dios lo que es de Dios, va a primar un orden. Y nosotros en este tiempo, en el tiempo que estamos también compartiendo esta palabra, el estar sujetos al orden de Dios va a determinar vivir en unidad. Y la unidad será poder también vincularnos a la verdad presente. Saber que la palabra que Dios ha delegado para nuestras vidas, para nuestras familias, para el lugar en donde nos encontremos, es una palabra que va a perdurar,
va a perdurar en nosotros, en nuestras generaciones, va a alcanzar, como así menciona la palabra, 1000 generaciones. La palabra permite que nosotros también nos traslademos a esa herencia, a esa prolongación en el sueño de Dios. La unidad, el guardar la unidad, el vínculo perfecto del amor. Sabemos que cuando amamos a Dios, cuando Dios se revela en nuestras vidas, porque su palabra dice que Él es amor, y ese amor ágape, un amor que nosotros no podemos producir, porque si Dios permite que ese amor pueda hacerse presente en nosotros, es un amor que no se goza de la injusticia, no se goza de la maldad, es un amor que no busca lo suyo, es un amor que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese perfecto amor va a permitir que tomemos la identidad de un hijo, que tomemos la identidad de una hija y que nos pongamos a la brecha, que nos posicionemos en el reino. Va a permitir que podamos aguardar en el tiempo difícil. Va a permitir que estemos, así como menciona el apóstol Pablo, yo preso en el Señor, porque él entendió que a pesar de las dificultades, la única manera de poder guardar ese vínculo perfecto y la unidad es estar preso, es estar determinados a seguir al propósito y al sueño de Dios. La palabra nos vincula con ese Padre soberano, con ese Padre también, ese Padre celestial. También permite que seamos ejemplo también y honremos a nuestros padres biológicos, pero sobre todas las cosas también permite que acá en la tierra, acá en donde Dios nos ha depositado, en el lugar donde nos encontramos de nuestro estadio, también que podamos honrar a nuestros padres de fe. La importancia de vincularnos en la unidad va a significar una proyección en nuestra vida, una proyección en donde nos vamos a sincronizar con el reino de Dios. Esa oración en donde Jesús le enseña a sus discípulos que así como en el cielo sea también en la tierra, un tiempo de sincronización, un tiempo en donde las cosas se van a establecer, pero se va a establecer de acuerdo al orden de Dios. Y esta es la palabra, ¿no? El orden de Dios permite también que nosotros podamos alcanzar las respuestas en el reino, ¿no? Algo que la palabra nos marca es no perder ese horizonte, es no perder la oportunidad cada día de acercarnos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos consolida cada día, simplemente porque disponemos un corazón sensible y disponemos también que hay esa oportunidad como hijo y como hija de pertenecer a ese reino de Dios. La oportunidad a ser parte de ese llamado, a la convocatoria del reino, en donde Dios cada día nos llama y nos dice, mi hijo eres tú. Esa es la importancia de poder reconocer la voz de nuestro Padre, la importancia de que nosotros podamos ceñirnos en el propósito de nuestro Dios y que cada día podamos también hacer frente a todas aquellas barreras que se puedan interponer. La palabra nos menciona también, y hay algo que es característico, ¿no? Que podemos ver la vida de Abraham, ¿no? Cuando encontramos en Génesis 18 al 16, yo capturé justamente un versículo que me gustó mucho y dice así, ¿no? El 18, 16 al 17 menciona: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y esta palabra me estuvo ministrando también. Es una palabra en donde podemos entender que Dios a aquellos hijos que están ceñidos al propósito, aquellos hijos que viven bajo pacto, bajo cobertura, que han aprendido a honrar la palabra de verdad, que han aprendido también a vincularse y a sincronizarse con la verdad presente. Vemos que Dios no los tiene
no los tiene en poco. Vemos que Abraham había intercedido por Sodoma y por Gomorra. Vemos que en ese tiempo en donde Dios había tomado el ultimátum de aquellos lugares, ¿no? Dios tenía el plan de destruirlos, pero sin duda vemos que Dios vemos cómo Abraham había realizado esa oración, y vemos que la palabra de Dios menciona: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. La palabra nos intersecta también y nos permite que nosotros también podamos meditar en esta palabra. Dios no encubre la voluntad a aquellos hijos, no encubre su voluntad a aquellos que están ceñidos al propósito, aquellos que se han identificado con su pueblo. Vemos que el clamor de Abraham fue escuchado, vemos que el clamor, aun a pesar que ese lugar fue destruido, vemos que Dios salvó y permitió que aquellas personas que aún su pariente Lot y pudiera también salir de aquellos lugares, pudieran salir antes que ese lugar se destruyera. Entonces Dios se acordó de aquellas personas que vivían en una santidad, que vivían conforme a la palabra de Dios. Sin duda Dios le concedió la petición de su corazón, pero vemos que él, aún así, él no cesó de orar. Entonces la palabra también acá permite que nos identifiquemos con su pueblo, permite que nos identifiquemos con los negocios del Padre, permite que estemos compenetrados con lo que Dios ya nos manifiesta a través del reino revelado. El reino permite que se revele a nuestras vidas a través del compromiso, a través de vivir bajo pacto, de entender que es necesario que nos sujetemos a una cobertura paterna, entender que hay un diseño divino de parte de Dios, permite que nosotros podamos involucrarnos en el sueño del Padre. Entonces, acá esta palabra que es determinante y denota también por parte de Dios que Él no va a encubrir las cosas que tiene con tu vida ni con mi vida. Si nosotros estamos identificados con su pueblo, si nosotros nos ceñimos a su voluntad, si aprendemos a consolidarnos en la gracia, a entender que necesitamos del Padre, necesitamos vivir, estar presos en el Señor, saber que aquella palabra que Dios ha declarado en mi vida, en tu vida, antes de la fundación del mundo, es una prolongación de gracia, de verdad, y que nosotros podamos identificarnos con el sueño de Dios, ese reino revelado, en donde podemos decir que así como el cielo sea también en la tierra, sincronizarnos en el plan de Dios, significa que también va a tener que pasar en nuestra vida una involucración en todas las cosas. Vamos a tener que involucrarnos en el plan de Dios, vamos a tener que consolidarnos en una casa, vamos a tener que alimentarnos de la manera correcta, vamos a tener que dejar todos aquellos pensamientos que nos impedirán seguir aquellas cosas que dentro de nuestras vidas no están ordenadas y tendrán que sujetarse a la voluntad del Padre. Algo que el apóstol Pablo podemos ver en esa transformación en donde él se cae del caballo, y podemos ver que aún en la palabra de Dios que nos deleita en el libro de Hechos, vemos que el apóstol Pablo, ante Saulo, vemos que Dios trabaja con su vida. Y es la importancia de que nosotros pasamos procesos de Dios para que nos determinemos en esa gracia, para que también nos identifiquemos con el Padre, para que podamos entender su amor, para que ese amor sea revelado en nosotros y para que podamos pasar todos aquellos obstáculos creyendo y desafiando diariamente la fe en Cristo Jesús, creyendo que aquella mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, va a permitir que nosotros podamos ejecutar el sueño del Padre. Entonces, la palabra nos deleita. Vamos a leer Hechos. La palabra nos deleita, ¿no? Nos deleita en Hechos 9, ¿no? Cuando vemos que la conversión de Saulo, ¿no? Vemos que primeramente él iba
a matar a aquellos cristianos. Él iba en contra de una palabra de Dios, él iba en contra de esa voluntad. Pero sin duda hay algo que pasa camino a Damasco. Vemos que en el versículo 3 dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta palabra también ministró mi corazón, porque cuando vemos que hay una voluntad de Dios y entendemos que es necesario que nosotros podamos ejecutarlo, cuando se nos revela la gracia, la verdad presente, es necesario que nosotros no nos quedemos sentados, es necesario que podamos accionar al sueño de Dios. Y esta palabra también también ministrado también a través de mi padre de fe, es una palabra que tocó también mi corazón y que me hace pensar cada día también y reflexionar en el sueño de Dios. Porque nosotros no podemos estar estáticos, tenemos que estar movilizándonos y ejecutando, ejerciendo la fe, manifestando aquellos frutos dignos de ser manifestados, frutos dignos de arrepentimiento, que el gozo, la paz, la bondad, la templanza, aquellos frutos que nos van a seguir a nuestras vidas simplemente porque se nos ha identificado en nuestra vida, se ha identificado Cristo en nuestro corazón y nosotros hemos decidido comprometernos en esa gracia, en esa verdad y vivir bajo una cobertura. Cuando vemos a Saulo de Tarso, vemos cuando en esa transformación, vemos que cuando él se cae del caballo y en el resplandor, él reconoce que era el Señor. Dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Él sabía que había una persona sobrenatural, que era algo sobrenatural, que su vida estaba siendo en ese momento confrontada. Entonces vemos que hay algo que él dice y le menciona y le dice temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta palabra es algo que se enfoca mucho en nosotros, ¿no? Cuando se nos revela Jesús en ese momento, es en ese momento en donde nosotros no sabemos qué hacer muchas veces, cómo continuar. Y vemos que Saulo de Tarso en ese momento le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. El estar dispuestos, el poder dejarlo todo y poder tomar una causa, el poder estar preso en una verdad, significa también que nosotros podamos obedecer, estar sujetos al orden de Dios. Y estar sujetos en el orden de Dios muchas veces va a determinar en nuestras vidas una acción de ejecutar el plan divino, una acción de que nosotros también podamos ejecutar el sueño de Dios. Y esto va a ser determinante en nosotros porque la palabra va a vincular en nuestras vidas también una excelencia. Y Dios va a permitir que nosotros, como hijos amados, podamos también en todo momento podamos manifestar los frutos, podamos ejecutar y podamos hacer evidente que el sueño de Dios, la palabra de Dios en nosotros es viva y es eficaz. Por eso es que la palabra, así como menciona acá en Hechos 9, vemos que nos declara, ¿no? Nos declara el Saulo de Tarso, que después vemos que es el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Esta palabra también es reconfortante para nosotros porque entendemos que siempre en aquel llamado, en esa convocatoria, va a significar que nosotros también nos pongamos a la brecha y también dispongamos nuestro corazón a obedecer y a ejecutar el plan de Dios. Por eso es que la palabra, y aún lo que estábamos leyendo primeramente, era que
que así como Abraham estaba intercediendo por Sodoma, por Gomorra, vemos que de alguna forma Dios no le encubrió nada, porque Dios permite que nosotros podamos tener una visión mucho más allá de nuestros ojos naturales. Dios permite darnos la dirección. Cuando nosotros, así como Saulo de Tarso, así cuando él entendió que era necesario ejercitarse en la fe, él entendió que se le había revelado Dios, él entendió en ese momento que tenía que ponerse a la brecha, él entendió que debía decir, heme aquí. Y es en ese momento que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a disposición. Y esa característica y esa cualidad va a ser determinante en un hijo y en una hija que entiende que es necesario estar conectados con la verdad presente y estar sujetos al orden de Dios. Y el orden de Dios muchas veces nos va a costar, no lo vamos a entender, porque Abraham, por más que oró por esa nación, por ese lugar, no se pudieron salvar todos, no pudieron salir todos con vida. Tuvo que ser destruido. Muchas veces no vamos a entender toda la voluntad de Dios, pero va a ser necesario que podamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y hacer lo que Dios nos manda hacer va a determinar una obediencia. Y Dios va a permitir que a través de esa obediencia nuestra vida pueda adquirir una autoridad en el reino. A través del ejercicio de esa obediencia, de ser obedientes a su palabra, de honrar su palabra, aún sabiendo que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos tendrá presentes. Y esto permite que nosotros cada día reflexionemos y entendamos el precio de que nosotros también debemos asumir, el precio de tomar y de vincularnos con la verdad. Ese precio es que nosotros también nos determinemos a vivir bajo una cobertura, a alimentarnos de la manera correcta y a estar vinculante con la palabra de Dios, a ser determinantes y entender también, comprender que es Dios el que va a obrar en justicia, es Dios el que va a marcar el camino a la verdad y va a permitir que nosotros podamos trasladarnos a lo que está adelante de nosotros y dejar lo que está atrás, dirigirnos a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Vamos a mencionar las líneas telefónicas 428-2075. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Agradecemos la sintonía. Creemos que la palabra de Dios siempre va a permitir que nosotros en todo tiempo podamos alcanzar el orden de Dios y va a permitir también que podamos direccionarnos de la manera correcta. Nos vamos a una breve pausa musical, pero ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús. En su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino Para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido.
está en su lugar, es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del mal que comen los míos. Él no me puede fallar,